Bueno, bienvenidos. Vamos a hablar sobre la calculadora de clasificaciones de pie diabético de la Sociedad Argentina de Diabetes. No tengo conflictos de interés para esta charla. Y bueno, la app de clasificación en pie diabético es una aplicación que es gratuita para Android, tanto para su descarga como para su uso. Tienen acá el QR por si quieren bajarla. Todavía no está disponible para iPhone. Em, ¿Cuál sería el objetivo de usar esta app de clasificaciones? Bueno, poder tener a mano todos los valores y los scores de clasificaciones que son más utilizados a la vez en 14 pantallas, o sea, de una vez ir cargando los datos y que al final nos dé la información de todas las clasificaciones. Esto nos sirve para transmitir información, comunicarnos en el equipo de salud, también para tener una idea del pronóstico. Si bien no se dan con los scores un pronóstico en un paciente en particular, sí puede utilizarse para tener una idea de cuál puede ser el pronóstico de ese paciente y su evolución. También nos da una idea de cuáles pueden ser los posibles tratamientos, si el paciente necesita una revascularización o si tiene una infección con una osteomielitis, poder saber que puede tratarse en forma quirúrgica o en forma clínica. También para investigación, estadística, comparar poblaciones y qué características debería tener una clasificación para ser útil, que se correlacione en lo posible con la evolución, que dé una idea del pronóstico, que pueda ser fácil de realizar, pero que si bien sea fácil de realizar, también tenga todos los factores o la mayoría de los factores, por lo menos a nivel local, que influyen en la evolución del pie. No utilizar en lo posible demasiados instrumentos sofisticados para que esto pueda ser utilizado en distintos niveles de atención y que pueda describir en forma completa la lesión. Tal vez no existe una clasificación que cumpla con todos estos requisitos, pero bueno, nosotros tenemos la posibilidad con esta app de poder hacer todas, ¿sí? ¿Por qué no existe? Bueno, porque si es muy simple, no describe bien la lesión. Si describe bien la lesión, es verdad que consume tiempo, pero también la mayoría de las variables de las clasificaciones que son más largas también son variables que deberíamos describir cuando estamos en un consultorio de diabético y somos especialistas, aunque no es por ahí tan factible para la gente que hace guardia o médicos del primer contacto. Em, el pronóstico es muy variable, depende de cada lugar, de la población donde se estudia y también de los centros donde se aplica. ¿Sí? No es lo mismo el pronóstico de un paciente en un hospital de tercer nivel con la misma lesión que uno que se atiende en tal vez algún centro que no tenga hemodinamia, por ejemplo. ¿Sí? Y las clasificaciones que eran más fáciles, que se utilizaban al principio, como Wagner, por ejemplo, no dan una descripción entera o completa de lo que son las úlceras. Por ejemplo, una misma úlcera que puede tener que sea superficial, puede estar presente también en un paciente que tenga un charcot y estar en el medio pie y entonces no tener el mismo pronóstico de uno que está en antepié. O si está en el dedo, puede estar isquémico, ¿sí? Y tener también el mismo tipo de clasificación. Entonces, Wagner, por ejemplo, es una clasificación que ya no se utiliza prácticamente. Entonces, bueno, tenemos distintas sociedades, distinto tipo de scores y de clasificaciones, y muchas veces se discute a ver de cuál puede ser mejor o no, pero todas las clasificaciones y scores tienen una utilidad en el pie diabético y es interesante poder usar todas en lo posible, y esta clasificación, esta app lo permite, para poder tener una idea y un pantallazo de para qué sirve cada una de ellas y en qué se desempeña mejor, ¿sí? Entonces, la app, que acá tienen otra vez el QR por si lo quieren bajar, lo que nos da es una idea de 5 clasificaciones a la vez: Anelian, Texas, ITSA, Simbad y Wi-Fi. Y según el uso, las preferencias y la forma de trabajo, y también según las recomendaciones de las guías, lo que puede hacer la app es acortar el tiempo y permitir usar todas las clasificaciones a la vez, ¿sí? Bien, esta validación de la app empezó en 2020. Se hizo primero un esquema, se habló con el programador, se hicieron todos los pasos y todos los algoritmos de las distintas clasificaciones, y a partir de esto se empezó a utilizar y a descubrir cuáles eran los errores y a ir modificándola, ¿sí? Actualmente tenemos una app que está en español y está en inglés también. Ya esto lo habíamos presentado antes y una de las sugerencias era que se hiciera en otro idioma también. Y bueno, nos da, por ejemplo, para cada paciente, acá tienen 3 ejemplos de casos clínicos, eh,
qué score tiene de Sanelian, qué score tiene de Sinbad, de Wi-Fi y de Texas. Y según también la gravedad, les pone colores, ¿sí? Por ejemplo, rojo cuando es más grave, amarillo cuando es moderado, verde cuando es más leve, ¿sí? Estas son las versiones, una vez que uno tiene la clasificación, puede entrar a cada uno de los subtítulos, por ejemplo, a la clasificación de San Elian, y les dice, por ejemplo, grado 2 gravedad moderada, qué quiere decir gravedad moderada, lo mismo con Texas y lo mismo con Wi-Fi y el resto de las clasificaciones. Y da una idea de qué quiere decir esto que obtuvimos, ¿no? Este resultado. Esto es en inglés, y hay un botoncito acá abajo que cuando uno la aprieta pone la misma pantalla, directamente la traduce. Así que se puede hacer se puede utilizar la app y hacerla todo en inglés. Bueno, acá tenemos un caso clínico, un paciente que tiene pulsos, que vino con un cuerpo extraño en el pie, que después fue retirado, pero venía con una colección y un síndrome compartimental con necrosis del tercer dedo. Entonces, al utilizar la app, tenemos que la primera pantalla habla sobre dónde está la localización inicial de la herida. Después, también nos dice cuál es su topografía, si es dorsal, plantar, lateral, si está en antepié. Número de zonas afectadas, si tiene o no tiene isquemia, si los pulsos son positivos. Nosotros en esta pantalla podemos elegir si hacer índice tobillo-brazo, si hacer tensión transcutánea de oxígeno, presión del dedo o si hacer Doppler. Si tenemos Doppler nos lleva a otra pantalla donde se pone si las ondas son monofásicas o bifásicas, ¿sí? Em, pero bueno, cuando uno elige esta pantalla, además después debe poner los pulsos, ¿sí? Porque por ejemplo Simba es una clasificación que usa pulsos, está diseñada con pulsos. Después, ¿cuál es el registro de onda? Esto sí es que se elige el Doppler, la gravedad de la infección, el edema, qué tipo de neuropatía tiene, si tiene neuropatía, la profundidad. Esta es una de las pantallas de Wi-Fi donde nos dice si es una úlcera profunda de 0, 1, 2 y 3. Y después el área y las fases de cicatrización, ¿sí? Completamos todo esto y entonces después obtenemos un puntaje, ¿sí? Nos da el puntaje de San Elian, de Sinbad, de Wi-Fi y de Texas y de ITSA. Podemos poner el nombre y el apellido del paciente, un código de identificador si lo necesitamos. Por supuesto, nos hace firmar al principio un consentimiento para poder sacarle la foto al paciente, o sea que el paciente nos dé el consentimiento si le queremos sacar una foto y ponerla acá. Y también al inicio nos indica, digamos, que es una app que solamente nos va a dar un score, pero que no nos habla de ninguna conducta en particular. Y después se pueden compartir los resultados también previa firma de consentimiento informado, ¿sí? Se puede compartir por cualquier vía. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve? Nuevamente, para discutir resultados con otros médicos, comunicarnos, decir, bueno, tengo este paciente, muchas veces vienen pacientes que yo necesito derivar a otro lado y los tengo que derivar con ciertas indicaciones y entre ellos, bueno, pongo qué características tiene ese paciente que estoy derivando, qué clasificaciones tiene. También aproximar un pronóstico, ¿sí? Si tenemos un paciente que tiene SINBAD 6, un Senelian de 22, un Wi-Fi con riesgo alto de amputación, bueno, ya sé que ese paciente tiene un riesgo alto, ¿sí? Entonces por ahí puedo aproximar un pronóstico. No puedo decir un número ni un porcentaje, pero sí y puedo saber que ese paciente tiene un riesgo alto de amputación mayor. Podemos validar estos resultados para nuestra población propia, derivarlos a los pacientes según la gravedad, seguirlos, hacer seguimiento, hacer, por ejemplo, una clasificación al principio y después cuando está mejorando o cuando está empeorando se puede hacer otra vez el uso de las clasificaciones y ver el seguimiento y bueno, validarlo conjuntamente. Si cuanto más gente lo use, más vamos a saber si tiene errores, si no tiene errores y qué se puede mejorar, ¿sí? Una vez más acá tienen el código por si quieren descargar la app. También, bueno, como perspectiva futura es traducir a otros idiomas, podríamos pensar, hacer bases de datos entre todos para poder hacer trabajos, diferentes trabajos. También hacer links a distintas referencias desde los resultados y, por supuesto, hacer trabajos de investigación. Bueno, este es uno de los trabajos de investigación que hicimos con la app, que está publicado en 2023. Fíjense que nosotros, por ejemplo, acá pudimos saber, es difícil evaluar Texas, por ejemplo, pero
San Elian, Wi-Fi y Simbad pudimos evaluar que sus scores tienen una relación directa con la amputación mayor, ¿sí? Que los scores de estas tres categorías, digamos, de estas tres clasificaciones, son mayores cuando los pacientes se amputan y menores cuando no se amputan, y esta diferencia es significativa. Y estas son las áreas bajo la curva de las curvas ROC para riesgo de amputación, ¿sí? Cuanto mayor es el área, en este caso 77%, 82% y 74%, es mejor, digamos, la discriminación que tiene la clasificación para saber, para darle, digamos, mayor porcentaje de amputación a los pacientes que realmente se amputaron, ¿sí? Mayor riesgo, mayor porcentaje de riesgo. Y también tenemos, en este mismo trabajo, tuvimos la posibilidad de evaluar una por una en un análisis univariado, porque la cantidad de pacientes no nos permitió hacerlo de otra manera, pero pudimos ver que ciertas características de la herida se relacionan mayormente con amputación mayor y muerte. Por ejemplo, que la localización tarsal se relaciona con mayor riesgo de amputación, que el aspecto topográfico, cuando tiene más de dos aspectos, también se relaciona con una amputación mayor, lo mismo el número de zonas. Lo mismo la isquemia grave, sí, pero bueno, son pocos pacientes, hay que hacer trabajos con muchos más pacientes y para eso necesitamos eh, unificar los criterios y poder utilizar entre ellos todas las clasificaciones. Así que va a ser útil para hacer trabajos nuevos. Bueno, entonces esta es la calculadora de clasificaciones en pie diabético, pie de riesgo. Estos somos los integrantes del Comité de Pie Diabético de la Sociedad Argentina de Diabetes. Acá tienen otra vez el QR para la descarga. Bueno, y los invito también a que vengan al Congreso de Cicatrización de Heridas de este año que va a estar en diciembre. Así que va a ser muy interesante. Nos esperamos en Buenos Aires. Muchas gracias.